Ok, muchas gracias, hermanos. Bueno, pues vamos a lo que nos truje. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con una oración para entrar a lo que va a ser el mensaje que el Señor tiene para hoy? Es súper light, súper interesante. Me fascinan las historias porque me es más fácil de contar. Nomás vengo a compartirles el chisme que dice la Biblia. Entonces, se me da. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por lo que tú vas a hablar a nuestro corazón, por lo que ya has hablado al mío, Señor, también. Pido por mis hermanos que aquí se encuentran, pido por aquellos que aún no han creído en tu palabra, Señor, que tu Espíritu los convenza, Señor, de que solamente en ti hay esperanza, solamente tú eres el camino, la vida y la verdad, Señor. Gracias, Padre, por tu preciosísima palabra, Señor, que aumenta nuestra fe y que la alimenta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos, déjenme les cuento algo antes de. Tengo un tablet, ¿sí? Entonces apenas hace pocos días llegó a la casa, entonces pues no pasé mis notas, entonces hago mi borrador, ¿no? Porque no estoy acostumbrado a usar esas cosas. Soy como un viejito, alguien muy viejito, atorado en este cuerpo de un hombre tan joven y guapo. Sí, la verdad, soy como, soy como un viejito, de verdad. Entonces ya quiero empezar como que para no andar con tantos papeles pero bueno, ahí al rato ya que me vean con el tablet dirán, no, ya está acostumbrándose a esas cosas. Hermanos, vamos a Hechos 16, por favor. Hechos 16. Les recuerdo, hermanos, que empezamos con una serie, Los Hijos del Viento. Me fascinó ese nombre que le dio Néstor a esa serie. Y ahorita estamos con los que trastornan el mundo, ¿no? Y hermanos, ahorita con lo que estamos viendo como familia que les acabamos de compartir, pues Hechos es como, wow, o sea, estamos siguiendo los pasos de estos hombres, ¿no? Misiones, envíos, viajes, dificultades, pruebas. Bueno, a lo mejor y nos toca también la muerte, ¿no? Que al final termina así. Entonces, Hechos 16 dice así: después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Me llama mucho la atención cómo la Biblia le da esa introducción a ese personaje tan interesante, tan importante y como la misma Biblia dice, tan joven, Timoteo. ¿Sí? Así es como empezamos a conocer a este joven, y me hacía pensar como pensaba yo en los jóvenes que conozco. Y decía, qué tan profundo, tan interesante, tan comprometido y tan lleno del conocimiento de Dios pudo haber sido este chavo, Timoteo, para haber llamado la atención de un hombre tan interesante, en mi opinión, tan cuadrado, como que tan arrebatado y apasionado y santificado que era Pablo. Entonces aquí vamos a ver cómo el testimonio que este joven tenía en estas comunidades que acabamos de leer es algo que a Pablo, o sea, bueno, pienso que es como si conoces a un joven tan apasionado, tan entregado, sobresale, hermanos. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto es un llamado de atención, de ánimo, de impulso para los solteros. ¿Sí? Como a lo mejor, bueno, no lo pensaba yo así, pero he hablado con algunos solteros y como que piensan que el tiempo de servir, el tiempo de formar parte de la iglesia, el tiempo de comprometerse con la iglesia es cuando te casas. Y déjame decirte que mismo Pablo dice que estar soltero conviene más para el servicio del Señor. Y déjenme decirles algo, yo, Ezequiel, también estoy de acuerdo. En mi tiempo de soltero, como dijo mi esposa, ella hizo misiones, anduvo en otros países, yo anduve en otros lados también.
Y era una libertad tan padre, hermanos solteros, o sea, poder ir, poder hacer, poder desvelarte, poder discipular. Si alguien te habla en la madrugada, poder ir, poder recibir a alguien en tu casa. Es maravilloso invertir tu tiempo de soltero al servicio del Señor, a prepararte y sí, adquirir un patrimonio, que en su momento pues también lo hice, estudiar una carrera, claro que también lo hice, pero eso no me estorbó para hacer la obra que a mí como soltero se me dio. Y por lo que yo veo, a Timoteo le está el Señor por dar un llamado. Vamos a seguir. Dice el versículo 3: quiso Pablo que es decir Timoteo, fuera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ya vimos que tenía un buen testimonio, ¿no? Es como, ¿y qué más se necesita, pues? ¿Qué más necesitas para opinar que yo soy apto, ¿no? Para el ministerio, si tengo un buen testimonio? Y Pablo le circuncidó. O sea, esto de la circuncisión, si tienes un poco de conocimiento, contexto, has tomado algunas clases con relación al Antiguo Testamento, era un pacto que el Señor hizo en la antigüedad, ¿sí? Con su pueblo, que teniendo esta cirugía eran como algo que los caracterizaba como parte del pueblo. Pero ya vemos cuando Cristo viene, incluso mismo Pablo lo dice, o sea, no, ya no hay necesidad de eso, ¿sí? Porque vemos en la palabra que el Señor no rechaza el corazón contrito y humillado, ¿no? O sea, es lo que el Señor busca, ¿sí? Espíritus que le adoren de verdad, que se entreguen por completo. Es lo que el Señor busca. Pero en este caso dice que por el lugar a donde estaban yendo, era necesario, según Pablo, que Timoteo tuviera esa circuncisión para que no fuera rechazado. Y yo encuentro algo muy interesante acá. Tal era la disposición de Timoteo que aceptó y entendió cuál era el propósito de ser circuncidado. Y lo que yo veo en este punto es, a Timoteo lo puedo describir como alguien dispuesto a pagar el costo del ministerio. ¿Sí? ¿Tengo que ser circuncidado? Pues que me circunciden. ¿Qué pierdo? Nada. Tiene entendimiento, lo veo una persona madura, joven, pero con madurez. Porque eso sí que los años no nos dan la madurez, hermanos. Veo a alguien apasionado y fe en que Dios tiene un plan mejor que los que él tenía. Porque como joven, me acuerdo yo soy una persona curiosona, ya les dije, ¿no? O sea, estoy atrapado en este cuerpo. Y yo sí era de los que hacía como listas de cosas que quería hacer. Cuando joven, eso hacía, qué raro, pero lo hacía. Y no, pues que me voy a poner mis brackets, no, que voy a ir a arreglar mi visa, que me voy a comprar un tal carro, voy a comprar mi casa. Así, no sé si sigo siendo así, yo creo que no. ¿O qué piensas? ¿Sigo? Más o menos. Pero tenía metas, siempre estaba atrás de algo. Y cuando se estaban acabando, pues me ponía más. No sé, como que me motivaba, ¿no? Eso. Pero de repente llegó el Señor y me llamó. Y recuerdo que en aquel entonces estaba yo trabajando, ya tenía yo 5 años trabajando como gerente, era el más joven de la empresa y era el gerente para una empresa japonesa que se dedicaba a hacer los arneses de Honda. Entonces todo arnés que tiene un carro Honda, en los años que yo trabajé ahí, pues salió de esa empresa. Ensamblados en Estados Unidos, pero hechos en México. Y cuando el Señor me llama, recuerdo que me llamó a Guanajuato y fue un proceso difícil porque mi familia era como, tanto te costó estudiar, porque jóvenes, déjenme decirles que yo me pagué la escuela, tanto te costó llegar ahí. Y mi hermana, estás loco. Y mis amigos de la iglesia, ¿a qué vas allá? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, pues me fui. Y empezó una aventura de misiones que hasta el día de hoy no ha terminado y espero que nunca termine.
Pero como jóvenes tienes sueños, tienes metas, tienes planes, quieres cosas, sueñas con cosas. Y creo que Timoteo pues también tenía sueños y planes. Pero la fe de este joven me sorprende porque entendió que Dios tenía mejores planes que los que él tenía. Y acepta pasar por este proceso y el costo que le iba a costar empezar a caminar en fe. Seguimos del versículo 4 al 5. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número de ellas. Ahora, hermanos, lo que está sucediendo acá es que el libro de Hechos no está como que en tiempo, o sea, pasó esto y el siguiente mes eso, o sea, son años. O sea, ya habían pasado años de cosas que hemos estudiado los domingos pasados. Gracias a la palabra de Dios, pues hoy podemos estarlas en serie, ¿no? Estudiando. Pero realmente para que todo esto sucediera, pasaron años. Entonces ya había iglesias, ya se habían hecho misiones anteriormente y ahora lo que Pablo está haciendo es ir a visitar aquellas iglesias que ya estaban fundadas. Para confirmar, reafirmar y asegurarse que lo que se había establecido por medio de los apóstoles continuara, ¿sí? Que todo estuviera en orden. Y si has estudiado, leído o escuchado, y si no, hermanos, ya se los dije la vez pasada, es un libro como de este tamaño, ahí está toda la historia. Está súper interesante, a lo menos el que yo leí, ¿no? En el instituto. Lo leí todo. Cuando estaba en el instituto no lo leí todo, porque no, o sea, te lo dan y como te dan 15 días de clase, ¿no? Pero pues, hasta una vez que estábamos en la sierra en Oribo, donde mi esposa y yo vivimos haciendo misiones con los rarámuris, una de las veces que Cari se fue a trabajar a Sonora, se va la esposa y tuve tiempo de leerme todo ese libro en una semana. Entonces fue tan interesante, hermanos, de cómo la iglesia se fue desviando, cómo empezaron a llegar nuevas ideas, una mezcla de misticismo, de idolatría. La iglesia ha pasado por tanto, hermano, que me atrevo a decir, no me lo reveló el Señor. Yo pienso que no tardamos en tener otra división de ese tamaño, porque tenemos una iglesia muy desviada, con diferentes ideas, con diferentes cosas que luego dices, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Sí? Entonces, lo que Pablo y Timoteo comenzaron a hacer es visitar estas iglesias para reafirmar la sana doctrina, es decir, la sana enseñanza. Y con esto, hermano, también creo yo que si Pablo y Timoteo estaban yendo solo para asegurarse que lo que se había enseñado en el pasado se siguiera enseñando actualmente, lo decíamos anoche en la conferencia de matrimonios, la enseñanza es la misma, la palabra es la misma, el Señor es el mismo ayer, es hoy y por siempre va a ser el mismo. Él no cambia, su palabra no cambia, no hay una revelación nueva, ¿sí? Ya se reveló todo lo que Él es en la persona de Cristo, ¿sí? Lo que necesitamos lo tenemos, su Espíritu Santo, salvación por medio de fe en su Hijo Jesús, perdón de pecados, lavamiento de conciencias con la sangre del Cordero. No necesitamos más. Entonces, en este libro que te digo que leí, bueno, decían cada cosa, se levantaban nuevas, podríamos decirlo como denominaciones o movimientos, diciendo que Dios les había revelado esto. No, pero es que a mí Dios me reveló esto. Y tenemos al día de hoy, seguimos con lo mismo, ¿sí? Diferentes iglesias con diferentes doctrinas, les voy a contar una nomás para que vean, Mi esposa no me lo cree, pero yo lo vi. No les voy a decir de qué denominación era, pero empieza con la letra, no se crean. Estábamos en un evento, hermanos,
y pasaron a la gente al frente, ¿sí? A lo mejor los muchachos dirán, ¿y eso qué? Pero es algo que se acostumbraba hace algunos añitos atrás, toda la gente pasaba enfrente, ¿sí? Y pues ahí voy yo también. Pues sí, a donde fueres a hacer lo que vieres, ¿no? Algo así dice el dicho, pues yo también pasé. Y estaban así, orando por la gente. Y paz, paz de costalazo, paz, paz, todos al piso, órale. Y a mí me agarraban y me empujaban y pues me ponía bien duro. Y ahí estaba el pastor. Y suéltalo, Satanás. Y de ahí, no, hermanos, de verdad. Y de ahí yo tengo esa frase. Si un día me ven que estoy batallando con algo, y siempre digo esto, suéltalo, Satanás. Porque me acuerdo de esa experiencia. Pero eso eso no es nada. Mira el Dani. Se ve que el Dani andaba en el evento. Estaba yo y pasó una mujer con su hijo. Su hijo tendría como unos 36 años o algo así, me imagino yo. Y ella oraba y le pasaba las manos al que oraba por todos lados. Y luego el hijo como que tenía una carrucha espiritual. ¿Sí? Entonces la mujer echaba, no sé qué le sacaba a la persona y se le echaba la carrucha y luego salía corriendo el muchacho así por la puerta hasta la puerta de la iglesia y luego vaciaba su carrucha y ¡pum! Le daba una patada a lo que sea que traía en la carrucha y regresaba por más. Entonces fue como, hermanos, cosas así suceden, ¿eh? O sea, hay iglesias que hacen este tipo de cosas. Entonces, pues lo que Pablo está haciendo fue a ver que no anduvieran con una carrucha, ¿sí? Que no anduvieran haciendo este tipo de cosas para asegurarse que la sana doctrina, la sana enseñanza, que ahorita vamos a repasar, si me puedes acompañar por favor, primero a Mateo 28, 19 al 20. En la huerta me hicieron como lo aprendiera de memoria. Sí me lo sé, hermanos, pero más vale. 28, que es ahora sí que las últimas palabras, el último mensaje, la instrucción para los apóstoles, ¿sí? Mateo 28, 19 al 20. Me encanta. Y es mi lema, ¿no? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 20, enseñándoles que hagan todas o guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esto sigue vigente. Esta fue la última instrucción que Jesús da a sus apóstoles, ¿sí? A sus discípulos, a los que pasaron tiempo con Él, a los que dan testimonio de Cristo. Vayan y hagan discípulos por todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, seguimos teniendo esta misión. Eso es en el libro de Mateo. Entonces nos vamos a Hechos, años después. ¿Qué está haciendo Pablo? Está yendo a ver que las iglesias sigan haciendo discípulos, sigan bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sigan enseñando las mismas cosas que Cristo dejó que se enseñara. Y a recordarles a la iglesia, y iglesia te recuerdo hoy, he aquí que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Ahora vamos a Hechos 4, por favor. Hechos 4. Hechos 4 del 11 al 12. Ay, qué padre, ahí tienen la letra. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Me encanta. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Es decir, solo Jesús salva. Y este era el mensaje, hermanos. Esto es lo que Pablo está yendo a ver que se siga enseñando. Que Jesús salva. Volvemos a nuestro pasaje de Hechos 16. Versículo 6. Dice, 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Hermanos, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Igual el Sirte, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitiria, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Me encanta esto porque hace unas noches fuimos a cenar con una pareja que está nueva aquí en la iglesia. No voy a decir sus nombres. ¿Sí? Están aquí enfrente. Y estaba mi esposa y yo escuchando el testimonio parte de su testimonio. Y cómo es cuando las personas tienen prioridades. Cosas que a lo mejor nosotros podemos considerar, ¿qué tontería es esa? O sea, ¿cómo le preguntas a Dios eso? ¿Cómo? O sea, ¿voy o no voy? ¿Compro esto o no lo compro? ¿Sí? Pues por eso te va como te va, hermano, porque luego te casas con quien se te ocurre casarte. ¿Sí? No te metes en relaciones que el Señor no te está llamando. ¿Sí? Que el Señor no está de acuerdo. Entonces, pues lo mismo está pasando con Pablo y con Timoteo. Estaban atentos a lo que el Espíritu Santo les iba indicando y se daban cuenta cuando les prohibía llegar a un lugar o cuando les abría puertas o cuando los enviaba a algún lugar. Es raro porque puedes decir, ¿cómo te guía el Espíritu Santo? ¿Cómo te habla el Espíritu Santo? ¿Cómo sabes? Y bueno, pues les quiero compartir algo que Cari y yo una vez, cuando estábamos en Orivo, es que es una larga historia, lo voy a resumir lo más que pueda. Teníamos que estábamos en el estado de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, y teníamos que ir a Hermosillo, Sonora, porque mi mamá necesitaba ayuda, porque no se iba a quedar pues inmóvil por una cirugía muy terrible que tuvo por causa del cáncer. Y bueno, pues nosotros estábamos esperando nuestra avioneta ahí en medio de las montañas. Pues resulta que la avioneta no me acuerdo qué le pasó, no llegó. Y era como, tenemos que estar allá tal día. O sea, no teníamos opción de no ir, no se podía. Y era como, ¿y qué hacemos? No, pues alguien nos dijo, hermanos, porque ya les había dicho que así nos decían, hermanos, allá en tal pueblo, al cual nunca habíamos ido, hay un raid. O sea, ese raid no iba a donde íbamos, o sea, nos iba como que a aventar más para allá, ¿no? ¿Y qué hacemos después de llegar ahí? Pues vámonos. Entonces eran las 3 de la tarde, con un calor terrible. Dije, córrele, Karina. Y agarramos una maleta una mochila y empezamos a echar. Hermanos, ¿cuál era la prisa? Que a mi esposa se le olvidó echar ropa para ella. O sea, era tan de córrele porque está el raid y a tales horas se va. O sea, el raid se fue 1 hora, nosotros duramos como 7 horas para llegar caminando hasta allá. El raid ya no estaba cuando llegamos y llegamos de noche. Bueno, y era como, ¿y qué sigue de aquí? Nos regresamos, nos quedamos, no conocíamos a nadie donde estábamos. Y era como, solo te queda recordar que es el Señor quien te tiene ahí y quien te va guiando. Pues ¿sabes qué? Oigan, llegamos a una casa, ya habían escuchado de nosotros. Ustedes son los hermanos que están allá. Sí, pues sí, bueno, ok. Es bien bello cuando el Señor te va abriendo puertas, ¿no? No nos pudimos bañar esa noche, estábamos llenos de tierra, de sudor. Karina iba súper enferma. ¿Nunca han usado tenis que como que te trozan o te calan? Pues yo me acuerdo cuando yo iba caminando tras de mi esposa, íbamos escalando las montañas y bajando, yo veía siempre sus pies y le iba saliendo sangre porque le iba, ¡ay, es horrible! Me ha pasado y yo me los quito y camino descalzo, pero pues allá no podías hacer eso.
Me acuerdo cómo yo iba pensando, solo iba orando por mi esposa. Pues se me fuera que en cualquier momento se iba a poner a llorar y decirme que ya no iba a poder. Pero me sorprendió. Ahí donde la ven de chiquita es súper resistente. Entonces, bueno, pues quedamos ahí. El siguiente día avanzamos. Bueno, el caso es que terminamos yéndonos atrás de una troca en un lugar donde nunca habíamos estado. Duramos 5 días para llegar a Hermosillo. Se lo resumo en eso. 5 días sin poder bañarte, es una cosa terrible. El caso es que cuando pasan todo ese tipo de cosas, entonces puedes decir y estar seguro y tener conciencia. Es el Espíritu Santo quien me está guiando. Es el Espíritu Santo quien me está abriendo puertas y cerrando también, porque también tengo... Hermanos, el Espíritu Santo nos sacó del lugar donde nos llevó, que es Oribo. Literal nos arrancó de ese lugar. Y nosotros no queríamos dejar ese lugar. Y yo sí puedo saber, cuando nace mi hijo aquí en La Paz, segundos después de que nace lo tienen que llevar a conectarlo porque no estaba respirando. Si este niño nace en la sierra, pues ¿qué le hubiera pasado? El Señor sabe lo que hace, ¿sí? Entonces, hermanos, ser sensibles y estar dispuestos a la voz del Espíritu Santo trae buenos resultados, ¿sí? Entonces, otras cosas, hermanos, de cómo podemos saber que el Espíritu Santo no nos permite o nos está permitiendo algo, pues tenemos su palabra. No te unas en yugo desigual, no le busques, no te unas en yugo desigual. Ay, ¿qué dirá la palabra del Señor de que pues que no te cases con alguien que no comparte tu fe, ¿sí? O tu llamado. Por ejemplo, ¿no? Por decir algo muy obvio. Otras es en oración. Algo que he escuchado en las madrugadas que mi esposa está haciendo su devocional, orando, está teniendo una alabanza que me encanta, que obviamente está basada en un versículo bíblico que dice: si tu presencia no va, no me saques de aquí, le dijo Moisés al Señor, ¿no? Entonces, hermanos, las oraciones podemos ponernos en manos del Señor. Señor, yo quiero esto, pero si tú no vas a ir conmigo, ciérrame las puertas, no me dejes avanzar, estórbame, ¿sí? Trata conmigo. Confirmación también, hermano, por medio de otros hermanos, ¿sí? Hay hermanos que tienen el don de sabiduría, ¿sí? Que van y te dan una palabra que viene del Señor y que puedes esperar a que el Señor la confirme a través de una prédica, a través de su palabra, a través de oración. Y otra muy sencilla. ¿Cuántas personas sé que quieren entrar a una carrera y no pueden? Hacen el examen y no lo pasan, ¿sí? Y lo hacen otro examen, se esperan otros 6 meses y no lo pasan. Y no, ya no hagas examen, o sea, ya 2, 3 veces. Bueno, a lo mejor el Señor te está guiando a otro lado, te está cerrando puertas, ¿sí? Entonces, hay varias formas, hermano. No es algo tan místico como a veces lo leemos y lo escuchamos. El Espíritu Santo les prohibió. ¿Cómo les prohibiría? Hermanos, hay que tener ojos y oídos y un corazón dispuesto para saber cuando el Señor te está llamando, te está cerrando o te está afirmando algo. Vamos al versículo 14 y ya estoy terminando, hermanos. Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Nada más como detalle, pues se cree, se lee y se escribe sobre esta mujer que si estaba comerciando con este tipo de producto, se cree que era una mujer. Ok, vamos, verán, ahí les va. Por ejemplo, ahorita van a ver al Chequi de la Cari vendiendo unas cosas. Entonces van a decir ustedes, no, pues estos traen un presupuesto, ¿sí?
Pero pues si tú vas a Interceramic, ¿sí? Y ves todo lo que está vendiendo, pues también puedes ver cuál es el presupuesto del dueño de Interceramic, ¿no? O sea, entonces es lo mismo acá. O sea, alguien que vendía este tipo de producto era porque era una persona con recursos. Entonces dice ahí que Timoteo y Pablo estaban yendo a un lugar a donde habían escuchado que las personas se reunían a orar. Entonces como que ahí van, ¿no? Es como cuando vas y haces misiones y te dicen que en aquella casa una vez se quedó un misionero y dices tú, pues a lo mejor llegas, buenas tardes, ¿cómo están? Y, ¿sí? Y ya vas viendo, ahí vas calando, pues cómo está todo. Hermanos, a mi esposa y a mí fue lugares donde no fuimos bien recibidos. O sea, te das cuenta, no eres bien recibido. Hermano, cuando no eres bien recibido en una casa, despídete y vete, no seas fastidioso. O sea, no eres bien recibido. Sí, bueno, buenas tardes, ya te vas, ¿no? Porque no hay gente bien terca, hermano. Díjale, qué bárbaros. Entonces, esos hermanos escucharon que en un lugar se reunían las personas a orar y pues fueron a ver qué había, ¿no? Y pues se encontraron y me encanta Timoteo y Pablo, que obviamente le voy más a Pablo porque obviamente Timoteo estaba siendo discipulado, estaba aprendiendo, estaba pasando tiempo, estaba viajando, durmiendo y comiendo con Pablo. Pues obviamente que Pablo, hermano, por lo que hemos venido estudiando, una persona que donde llegaba, compartía, predicaba, tipo Daniel Jones. O sea, ese señor, qué bárbaro, cae gordo. O sea, donde llega, predica y siempre está hablando del Señor. De verdad, hermano, ahí te das cuenta cuando alguien de plano ya perdió la cabeza en lo terrenal, no se ha dado cuenta que siguen, está como los bebés, que ya nacieron, pero no saben que nacieron. Siguen pensando que están dentro de su mamita. Hasta como los 8 o 9 meses se dan cuenta que, caray, ya salí, somos dos personas distintas y pasan su proceso. Entonces el hermano Daniel está como que así, como que ya no sabe que está en la tierra, como que siente que ya anda en lo eterno y siempre está hablando del Señor. A veces me fuera que era el Pablo. Pero ¿sabes los frutos que da una persona tan consciente de lo eterno? Así era Pablo. Y dice que el Señor, hermanos, no importa lo elocuente, lo bien o lo mal vestidos que estemos, qué carrera tengamos, dónde hayamos estado, qué países hayamos visitado, si el Señor no pone y no abre el entendimiento de la audiencia, no va a suceder nada. Aquí lo dice, y el Señor, ¿sí?, le abrió el entendimiento a Lidia para que pudiera escuchar y atender lo que Pablo estaba diciendo. Hermanos, ¿qué estaba diciendo Pablo? Que hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Sí? Ponte de pie, hermanos, por favor. Anoche les decía a los hermanos que es tan repetitivo la palabra del Señor. Es tan siempre lo mismo y siempre lo mismo y siempre lo mismo. Pero ¿saben qué? La acción. Le voy a pedir a los chicos de la alabanza si pueden irse acercando. Y la acción de la humanidad, la acción de la iglesia es la misma también. Desobediencia y falta de fe. Cristo, hermanos, Cristo restaura matrimonios, Cristo restaura vidas, sigue sanando. Dani nos compartía cómo el Señor en los reclusorios en Ciudad de México hizo milagros de sanidad. O sea, escuchas eso y te quedas así como, me quiere torcer la doctrina. No, el Señor sigue sanando. El Señor sigue cambiando destinos, vidas. El Señor sigue llamando personas. Hermanos, hay un canto que está basado en el Antiguo Testamento y dice: hemos escuchado y nuestros padres han contado que ha sido fiel. Hermanos, el Señor sigue siendo fiel. El Señor, si tú le buscas, responde.
al Señor, si tú le llamas, viene a socorrerte. El Señor sigue salvando, y si tú en este día, en esta hora, no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, no has atendido al llamado de arrepentimiento, hoy puede ser el día en el que ese nombre que ya se nos fue dado, en el único que hay salvación, en el único mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo, pueda entrar a tu vida y a tu corazón, o pueda restaurar, pueda levantar aquello que está en ruinas. Vamos a orar mientras los chicos entonan esta alabanza.